Bienvenidos, somos la familia Vallecano número 4, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en el cuento de liberación del poeta y escritor peruano César Vallejo. La obra Liberación del gran escritor César Vallejo es un relato que se encuentra dentro del libro Escalas, el cual se publicó en 1923. Liberación es un relato que desnuda las profundidades de la injusticia y la lucha por la verdad en un mundo marcado por la opresión. El autor nos sumerge en un torbellino de paranoia, desconfianza y la búsqueda de redención, destacando su relevancia en el contexto de la injusticia social y la necesidad de solidaridad y resiliencia ante la adversidad. La obra Camino hacia una tierra socialista recopila las obras del destacado poeta peruano César Vallejo, que se dedicaron a los países que visitó durante su permanencia en Europa de 1923 a 1938 y que cambiaron su perspectiva sobre el mundo, además de cartas personales y algunos poemas más importantes. El siguiente resumen incluye una selección de crónicas y ensayos sobre una amplia gama de temas que fueron publicados en los periódicos de esos años. Vallejo se enfrenta a desafíos al llegar a Europa. No domina el idioma, carece de vivencia y de empleo, pero lleva consigo borradores de poemas y relatos de su tierra natal, el Perú. Dedica su esfuerzo a trabajar en ellos y 4 años más tarde estos escritos se materializaron en 3 obras publicadas. Además colabora con el periódico Norte de Trujillo y contribuye en varias revistas y reside en el taller de un escultor. Después del fallecimiento de su padre, atraviesa una crisis y se somete a una cirugía, lo que lo lleva a cuestionarse algunas de sus creencias, pero manteniendo su fe en Dios. Durante ese tiempo, tuvo la oportunidad de conocer a destacadas personalidades como Huidobro, Picasso y Neruda, y estableciendo una amistad muy especial con Juan Larrea, por lo cual, gracias a sus conocimientos y amistades con Maurice de Belleau, le otorgaron una credencial de prensa y pudo unirse como secretario de la Gran Oficina de la Prensa Iberoamericana. Comenzó su colaboración con el Mundial de Lima, que continúa hasta enero de 1930, y luego se desempeñó como secretario de la Embajada del Perú en Madrid. Bajo la tutela del diplomático Pablo Abril de Vivero, con quien viajó por primera vez a España, fue gracias a esta conexión que recibió una beca de 4.000 pesetas del gobierno español para cursar estudios de Derecho en Madrid. En efecto, la superación personal es un proceso de mejora continua y de alcanzar el máximo potencial en áreas que requerimos a futuro, dado que, como menciona Espeso Salmón, es un aspecto que en la actualidad los peruanos no lo tenemos en cuenta y menos la practicamos con la firmeza y la convicción que lo hizo Vallejo. Con relación, se tiene el caso de Robert García. El compromiso con el servicio público y de bienestar humano lo llevó a ingresar a la política estadounidense en 2014, ganando el cargo del alcalde de Long Beach, California. Con la toma de posición de Donald Trump, los peruanos hemos logrado otro objetivo, que es evitar que se violen los derechos de musulmanes, inmigrantes y miembros de la comunidad LGBT. Su madre, que era su principal motivación, perdió la vida a causa del COVID-19 y a pesar del duelo, no perdió de vista sus objetivos. Convirtió su ciudad en la primera en vacunar al 99% de las personas mayores. Vallejo en prisión. Prado menciona que Asturrizaga, amigo extrañable de Vallejo, fue testigo de la etapa dolorosa del poeta. Nos proporciona información valiosa donde se pudo conocer la lucha que él entabló para demostrar su inocencia. Por otro lado, César Vallejo escribió carta emotiva desde la prisión de Trujillo, expresando su desesperación por la pérdida de su dignidad. Aunque César Vallejo era conocido en Lima por sus impecables modales y sus versos maravillosos, rebeldes y difíciles, pero todos provenientes de su fuerte cerebro y su corazón infantil. Mi comentario es que tenemos que ser fuertes en algunas cosas injustas que pasan y demostrar con valentía tu inocencia, como lo hizo el gran poeta César Vallejo.
considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de día y que es lobrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y sujeto a atenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona. Considerado también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da su tristeza en la cabeza. Examinando el fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándole. Comprendiendo que él sabe que te quiero, que el odio con afecto y me es una suma indiferente. Considerado sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, lo hago una seña bien y le doy un abrazo emocionado que me da emoción emocionado. Liberación es un cuento del libro Escalas que toca el tema de los problemas sociales a raíz de la experiencia penitenciaria de Vallejo. A inicios de 1920 viaja a Trujillo, a Santiago de Chuco, donde llegaba para las fiestas del apóstol Santiago. En julio de ese año, en medio de un confuso incidente, se da un enfrentamiento político que derivó en un saqueo. Murió una persona y Vallejo fue acusado de ser el actor intelectual. Huye a Huamachuco y luego a Trujillo, donde se refugia en la casa de un compañero, Antenor Orrego. El 6 de noviembre de 1920 encarcelan a Vallejo y permanece en prisión casi 4 meses. Su amigo Antenor Orrego lo visita un día después de detenido y describe lo siguiente. Habíanle recluido, separado de los otros presos, en una habitación semioscura y astrosa. Un vaho pestilente y húmedo se desprendía de los muros y del piso. Dolíame verle así, en condición tan desdichada y miserable. No pude contener las lágrimas. En la desolación de su rostro pálido y afilado, en sus rasgos más característicos se adivinaba la intensidad de su desesperación. Durante esta época en prisión, Vallejo sufrió mucho y escribió Trilce y también Escalas, su primer libro de cuentos. Sobre su encarcelamiento, luego escribiría: el momento más grave de mi vida fue en prisión, en una cárcel de Perú. Como no se le pudo probar delito alguno, en febrero de 1921 el Tribunal de Justicia ordenó su liberación. Fue libertad condicional. En marzo se trasladaría a Lima, donde luego publicó Trilce en 1922 y Escalas en 1923, donde también está ubicada el cuento Liberación, que nos presenta los problemas sociales como la injusticia en nuestro país, pero también lo ambigua y relativa que puede ser. Nos hace reflexionar y nos dice que tal vez lo que es justicia para algunos no lo sea para otros. Barreto Kiche, en el año 2020, describe cómo Palomino vivía atormentado por el miedo de ser envenenado por la familia de la persona fallecida. Este temor lo hacía sentir sin control sobre su vida, sumiéndolo en una constante angustia que afectaba tanto su salud física como mental. Solís se convirtió en su principal apoyo, escuchándolo y ayudándolo en los momentos más críticos. Sin embargo, Palomino terminó traicionando a Solís, contribuyendo a su propia paranoia y convirtiéndose en su propio verdugo. En el transcurso de la historia, Palomino es liberado de prisión mediante una absolución, pero muestra ingratitud hacia Solís, quien lo ayudó al no visitarlo ni agradecerle. La historia concluye con la pérdida de los recuerdos, salvo el himno Somos Libres, y la rápida liberación de Palomino. Este relato lleno de incertidumbre no cambia el aterrador estado de los demás prisioneros, también injustamente encarcelados, generando intrigas sobre la situación de Palomino. Evidenciamos que el previo encarcelamiento de Palomino demuestra lo duro y difícil que puede ser pasar por un acto de injusticia y los estragos que esto puede causar.
De Lima en el 2023 nos decía que Palomino era una persona amable, la cual fue engañada por un avesado. Como el caso de Roger Aparicio, un joven que fue sentenciado a 10 años de prisión por un robo que no había cometido. Lastimosamente, esto se supo después de 4 años en los cuales el joven permaneció en prisión. Mas él nunca se rindió y fue resiliente y así logró salir adelante. Asimismo, César Vallejo nos demostró el valor de la resiliencia, ya que él también fue encarcelado injustamente y a pesar de todas las adversidades que pasó, logró por salir adelante y ser un gran escritor. La versión de César Vallejo es una reflexión profunda sobre la existencia humana, la opresión y la búsqueda de libertad en un sistema que no siempre tiene la razón. Donde Vallejo aborda temas de injusticia social, la lucha por la emancipación en un estado muy crudo y auténtico, pero con una nota de esperanza, enfatizando que la libertad personal y la dignidad humana pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Ayer estuve en los talleres tipográficos de la cárcel de Lima. Fui a corregir unas pruebas de imprenta sobre mi libro, cuando de pronto se acercó un recluso llamado Solís. Era el jefe del taller, joven, inteligente y muy cortés. Hola, mucho gusto. Soy Solís, el jefe de taller. Espero pueda ayudarlo con su libro. Sí, hoy vine a solucionar algunas correcciones a este taller. Entiendo. Entonces aprovecho y le cuento sobre mí. Entiendo que es un escritor. Claro. Yo fui condenado por algo que para mí es injusto. Por eso estoy en desacuerdo con el sistema de justicia de este país. Puede ver que los 500 presos que hay aquí apenas alcanzaran a una tercera parte quienes merezcan ser penados. De esta manera, los demás son quizás tan o más morales que los propios jueces que los condenaron. Viene hacia mí uno de los obreros, alto, fornido, acercándose como alborozado, y me dice: Señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Y me tiende la mano, en forma de viva efusión. No le reconozco y le pregunto por su nombre. ¿No lo recuerda? Soy Lozano. Estuvimos juntos en la cárcel de Trujillo. Supe que lo absolvieron. Me dio mucho gusto por usted. En efecto, yo le recuerdo, fue condenado a 9 años por ser uno de los coautores de un homicidio. Cuando se aleja de nosotros el atento, Solís me inquiere sorprendido. ¿Cómo? ¿Usted también estaba en la cárcel? También, amigo mío. Y le refiero las circunstancias de mi prisión en Trujillo, procesado por incendio, frustrado, robo y asonada. Él sonríe y de nuevo me pregunta: Si usted estaba en Trujillo, debe haber conocido a Jesús Palomino. Aquí estuvo 12 años en prisión. Aquel hombre era una víctima inocente de la mala organización de la justicia. El pobre tuvo que sobrellevar tenebrosas pesadillas. Hasta los mismos que lo veíamos podríamos sentir su contagio infernal. ¡Qué atrocidad! De repente se oyen a lo lejos unas melodías. Era banda de músicos de la penitenciaría ensayando el himno del Perú. Esas notas tienen ahora un efecto inusual en mi espíritu, al punto de casi sentir la letra de la canción, sílaba por sílaba, como si estuviera clavada con enormes clavos. Las notas se entrelazan rompiendo frágiles bordes, y yo entendiendo lo irónico que fue ese momento al saber que no todos somos libres, y que la aparición de este sirve como crítica a las contradicciones y desigualdades presentes en la sociedad. Buenos días. Acá les presento al abogado Andrés Mego Silva, quien estará en el análisis acerca del cuento Liberación. Para ello voy a hacer un par de preguntas. 1. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la justicia en nuestro país? La justicia en el Perú es un campo que está en constante evolución, pero que con esfuerzos notables podemos mejorar, pero existen desafíos profundos que hay que analizar. Por eso tenemos la lucha contra la corrupción, la mejora del acceso a la justicia, la eficiencia del sistema judicial, que deben ser abordados para fortalecer y así garantizar una justicia equitativa para todos. Para una verdadera transformación es esencial el compromiso continuo de todas las partes, del gobierno, de la sociedad civil y también de las instituciones internacionales, de tal modo que las reformas que se hagan con el transcurso del tiempo se puedan mantener y vayan también acorde a la realidad peruana.
La segunda pregunta, ¿cómo se relaciona la situación de Palomino en nuestra realidad? La situación de Palomino en Liberación de la obra Vallejo pues, refleja que aún esa situación, que esa realidad es pertinente o que se vive en el Perú actual, por cuanto su lucha contra el sistema injusto, contra el sistema de justicia, las malas experiencias que enfrentan las personas, desigualdad, corrupción, falta de acceso a la justicia, se vive hoy en día. Y al igual que la obra de Vallejo, la esperanza o la desigualdad se mantiene en la búsqueda de encontrar justicia, de un acceso más justo. Algunos ejemplos de ello es el tema de las víctimas en las protestas sociales, donde aún hoy en día siguen existiendo acceso a la justicia y que ha intervenido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ciertas recomendaciones a la justicia peruana. Y como última pregunta, ¿qué cambios cree que son necesarios en el sistema judicial para mejorar la justicia en el país? Para mejorar la justicia peruana, lo que se busca es o se requiere una combinación de reformas estructurales y medidas específicas en cada campo, a efectos de enfrentar problemas como la corrupción, la congestión, el acceso a la justicia, la independencia de las instituciones y la profesionalización de las mismas, y buscando una efectiva implementación que se mantenga en el tiempo, o sea, que las instituciones sean sólidas a efectos de que la justicia sea efectiva. Tenemos, por ejemplo, que se quiere eliminar la Junta Nacional de Justicia, la reorganización del Ministerio Público. Y mientras no existen instituciones sólidas, enfocadas en un trabajo a largo plazo, vamos a continuar con serios problemas en el tema de la justicia. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día. El cuento Liberación es una reflexión profunda sobre la existencia humana, la opresión y la búsqueda de libertad en un sistema que no siempre tiene la razón. Liberación toca temas de injusticia social, la lucha por la emancipación en su estado más crudo y auténtico, pero con una nota de esperanza, enfatizando que la liberación personal y la dignidad humana pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Vallejo, a través de este relato, nos invita a reflexionar sobre la resistencia y la resiliencia del espíritu humano frente a la opresión, así como la liberación, que según Vallejo es un proceso interno que cada individuo debe emprender. A pesar de las dificultades externas, este cuento es una poderosa declaración sobre la importancia de la introspección, la conciencia y la lucha por la dignidad personal.